Las monedas de los países de Latinoamérica han tenido un largo historial de problemas con las altas tasas de inflación y de depreciación frente al dólar, lo que las ha hecho perder credibilidad y confianza y verse como monedas débiles. Pero hay una que parece haber podido vencer estas complicaciones y ser hoy por hoy un buen ejemplo a seguir para el Bolívar de Venezuela. El sol peruano se lleva la corona como la moneda más fuerte de Latinoamérica en 2024. Así es, me refería al sol de Perú, una moneda relativamente nueva, pues fue puesta en circulación a principios de los 90, una década además determinante para la estabilidad monetaria de la que ahora goza el país sudamericano, pues antes las cosas no pintaban nada bien. Durante 1990, la inflación anual fue de 7.650%, tasa significativamente mayor a la registrada el año anterior. Entre enero y julio de 1990 la cotización del mercado libre llegó a representar entre 1,9 y 2,8 veces la del mercado oficial. Entonces, ¿cuál fue la receta aplicada para llegar a donde están? El Fujichop. Ese es el nombre que también recibe el llamado Programa de Agosto de 1990, un conjunto de medidas económicas que buscaron superar la crisis a través de la desregularización de la economía y el achicamiento del Estado. En materia monetaria, que es la que nos concierne, hubo tres medidas que considero fundamentales. Número uno, se eliminó el mercado único de cambios que fijaba el precio del dólar, un paso enorme si se tiene en cuenta que desde 1930 el país había tenido un precio fijado o prefijado sobre la divisa. En cambio a esto, se adoptó un régimen de flotación con intervenciones del Banco Central para evitar fluctuaciones consideradas excesivas. De acuerdo con Creditcorp Capital, la depreciación del sol peruano fue de apenas un 1,3% durante 2024, una cifra modesta en comparación con otras monedas de economías emergentes. Número 2. Se dio inicio a una política de recorte de gasto público y de austeridad. ¿Cómo lo llevaron a cabo? Pues por una parte, redujeron los llamados gastos corrientes, que son, por ejemplo, los subsidios o el presupuesto asignado a los ministerios. Además, en los 3 años posteriores, se redujo en un 14% el número de empleados públicos, y para 1997 se habían privatizado 147 de las 180 empresas que tenía el Estado. También eliminaron gastos al permitir y promover la inversión privada en servicios públicos y en el sistema de pensiones. Claro, vale acotar que esto se acompañó con una reforma del sistema tributario que aumentó los ingresos fiscales. Pero, aquí un buen dato, esto se hizo reduciendo el número de impuestos, pasando de 60 tributos con múltiples tasas en 1992 a solo 6 impuestos principales del gobierno central. A ello se debe sumar la Ley de Transparencia Fiscal de 1999, que le colocaba techo a los incrementos en el gasto público, en el endeudamiento y en el déficit fiscal. Incluso, escuche esto con atención, porque es muy interesante, límites al gasto público en épocas electorales. Así también crearon el Fondo de Estabilidad Fiscal, que es una especie de alcancía para el Estado. Y fíjense lo que lograron, que el gasto corriente del gobierno cayera de 7,6% del Producto Interno Bruto en 1990 a un 12,6% en 1991, y que el déficit fiscal se redujera de 7,9% a 2,5% en el mismo periodo. Pero, ¿por qué menciono todo esto dentro de la política monetaria? Pues porque antes ese mismo déficit, producto del gasto excesivo del gobierno, era, en parte, cubierto con emisión monetaria. Y esto cambió, en parte, gracias a un papel que realizó el Comité de Caja Fiscal,
un órgano que crearon para vigilar que los gastos fueran acordes a lo que ingresaba vía tributos. Y ahora sí, la número 3. Se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central, donde se establece que la institución tiene como único objetivo preservar la estabilidad monetaria. A su vez, prohíbe conceder financiamiento al Tesoro Público, regla que además fue incorporada a la Constitución de 1993. Y en caso de que la institución decidiera comprar títulos del Estado, lo debía hacer en el mercado secundario y que en ningún momento su cantidad pudiera superar el 5% de la base monetaria del año precedente. Todo esto, sin duda, ayudó a blindar la autonomía del Banco Central, que ya para 1991 reportaba una inflación de 139% y para 1995 de tan solo 10,2%, la menor que tenía el país en los últimos 23 años. Toda una proeza, ¿verdad? Pero como vemos, cada una de estas cosas se hicieron y se han podido hasta cierto punto mantener gracias a una cosa: voluntad política para aplicar la receta que realmente funciona para curar esa tenebrosa enfermedad llamada inflación. Ahora, los peruanos gozan de estabilidad monetaria y cambiaria, y de hecho, tienen la libertad de hacer transacciones o de ahorrar, bien sea en soles o en dólares, como prefieran. Así que llegado a este punto, díganme una cosa: ¿creen que Venezuela debería seguir este ejemplo? ¿O qué ejemplo podrían acotarnos para que funcione en el país?